¿Qué pueden tener en común personajes de la vida política como Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo, el empresario dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y hasta el presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís? La misoginia. Los cuatro son machirrines montados en su macho, dispuestos a impedir el avance de las mujeres en la toma de decisiones, el impedimento para que se les respete, el reconocimiento a sus virtudes, potencialidades y talentos, según se ha podido ver en las últimas semanas. Decir esto es importante porque a la luz de la llegada a la presidencia de México de una mujer como Claudia Sheinbaum, contraviene absolutamente todo esfuerzo de las mujeres desde que comenzó el movimiento feminista ya en la década de los 70s, el cual han visto de soslayo, de arriba hacia abajo o por encima del hombro. Rubén Rocha se atrevió a calificar como una meserita de lonchera a quien es hoy en día su secretaria general de gobierno. Paco Ignacio Taibo descalificó el talento literario de las mujeres al decir que hay poemarios horriblemente escritos y que no merece torturar a la gente con ese tipo de literatura. Ricardo Salinas Pliego se atrevió a decir que es una agandalle que haya equidad y paridad en la distribución de posiciones políticas y de candidaturas, desde luego, montado en su cómodo sillón, en la cómoda residencia en donde habita este señor, y recientemente, en estos momentos, es tendencia Huejotzingo. ¿Por qué? Porque hay un funcionario menor que ha sido acusado de acoso sexual en contra de por lo menos 5 mujeres, una de ellas regidora. El director del bienestar del municipio, del presidente municipal, que dice abrevar de los movimientos de izquierda como Roberto Solís, es acusado justamente de eso, de uno de los delitos más oprobiosos, que es abusar de su condición de poder por encima de las mujeres que lo rodean, y tan campante hoy debe estar ya despachando en su oficina. Claro, cuando quien tiene que pagar los platos rotos es justamente el presidente municipal, Roberto Solís, que llegó bajo la bandera de una coalición encabezada por el Movimiento de Regeneración Nacional, por el Partido del Trabajo y por el Partido Verde Ecologista de México. No olvidar quiénes son estos 4 personajes para cobrárselas en el futuro. Hoy vamos a comenzar el programa con una reflexión en torno a lo que tiene que vivir un personaje de la vida política como un gobernador, cualquiera que éste sea. Gobernador o gobernadora en México tiene que estar permanentemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación, la crítica social y desde luego también por quienes se dedican a colocar obuses desde las trincheras opositoras para debilitar a quien se encuentra despachando en palacios de gobierno, casas de gobierno y demás. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque Alejandro Armenta, el gobernador de Puebla, ha estado permanentemente observado, criticado y cuestionado por la manera de cómo ejerce su gobierno y la toma de decisiones. Hay algunos medios de comunicación que han visto con recelo el reclutamiento de algunos funcionarios públicos de acuerdo con el criterio que ejerce un gobernador en turno. Mire, le voy a mostrar la entrevista que concedió el gobernador Armenta en uno de sus recorridos a un medio de comunicación que se ha distinguido justamente por eso, por la crítica, la cual debe ser respetada, aunque algunas veces no tenga el suficiente soporte y el rigor periodístico para ejercerla. Sin embargo, pues como decía Voltaire, estaré en desacuerdo con lo que dices, pero lo defenderé hasta las últimas consecuencias. Vamos a escuchar y a ver esta entrevista que concede Alejandro Armenta y luego vamos a hacer un análisis de quiénes son los personajes que, de acuerdo con algunos medios de comunicación, no deberían estar en la escena pública. Escuchemos. Referencia, y la ley permite, con base en la ley de responsabilidad de los servidores públicos, que si una persona
no tiene ningún impedimento legal, puede participar, pero no tengo ninguna relación de eso, no sé a qué te refieras, y yo te atiendo y entiendo bien tus preguntas. ¿Pero usted niega que haya familiares de exfuncionarios? No tengo ninguna relación con delincuentes. ¿No hay familiares de Juan Carlos Lastiri, Juan Manuel Vega Rayet? No tengo vínculos con ningún delincuente. ¿De López Malo? No tengo relación con ningún delincuente, y como gobernador tengo el derecho de nombrar personas que no estén impedidas por la ley. ¿Las personas a que haces mención están impedidas por la ley? No. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál es la ley que se violenta? Estoy preguntando por qué los incluyó a funcionarios. Por eso, yo te estoy contestando. ¿Cuál es la ley que se qué ley estoy violando? No le dije que estuviera violando, dije bueno. por qué incluyó a familiares de Mario Marín cuando usted ha negado vínculos con el marinismo. Yo respondo a los intereses de la 4T, tengo calidad moral para verte, para responderte, no tengo vínculos con delincuentes, no tengo vínculos con delincuentes, somos premiados por las instituciones federales, porque en la época del PAN, el Estado era un Estado guachicolero. Hoy somos el primer Estado que recupera hidrocarburos, y por eso estamos haciendo pavimentos a una tercera parte del costo. Bueno, pues ahí está lo que responde Alejandro Armenta en torno al cuestionamiento de por qué había mencionado o nombrado como funcionarios en el gobierno del Estado a servidores públicos que tienen un vínculo con personajes como Juan Manuel Vega Rayet, que es subsecretario de Movilidad, Juan Carlos Lastiri, que se ha convertido en un consultor en municipios y estados, dada la experiencia que tiene como subsecretario en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, la SEDATU, en los tiempos de Enrique Peña Nieto, o de servidores públicos que tienen o han tenido un vínculo con la familia o con el exgobernador Mario Marín Torres, entre ellos José Antonio López Malo. Mencionar a estas personalidades, pues la verdad es que de las cosas, como dice el gobernador Alejandro Armenta, no han tenido y no tuvieron algún problema jurídico, legal, que les impidiera estar en la escena pública. Cada uno de ellos, en la plenitud de la edad y de la función pública, han ido acumulando experiencia en el diseño y aplicación de políticas públicas según la experiencia de cada uno de ellos. De José Antonio López Malo decir, por ejemplo, que es el padre de la secretaria de Turismo, Carla López Malo, pero eso no le impide a ella ser servidora pública, puesto que su padre está retirado de la función pública. Ahora se dedica a ofrecer trabajo de consultoría pública desde su despacho, y lo mismo con Juan Carlos Lastiri, que ha sido una de las personas que más alto rango ha alcanzado desde el territorio poblano en un gobierno federal como el de Enrique Peña Nieto. Juan Manuel Vega Rayet es uno de los liderazgos más importantes en la Mixteca poblana. No ha tenido tampoco ningún impedimento jurídico y legal para desempeñar la función para la cual fue designado, como es la Subsecretaría de Movilidad y de Transporte. Sin embargo, para algunos de los colegas, nombres como este conjunto de personalidades que sirvieron a gobiernos tanto de Manuel Bartlett, Melquiades Morales o Mario Marín, no deberían estar en la escena bajo el criterio solamente de la animadversión o la animosidad personal y subjetiva, lo cual, desde luego, a poco abona al rigor periodístico. Y se olvida de pronto una de las máximas que el poder no se comparte. Gobernadoras o gobernadores tienen la atribución legal, jurídica y política para designar a quien ellos consideren pertinentes para desempeñar la función para la cual fueron electos, porque al final de cuentas son ellos quienes deberán ofrecer los resultados o pagar las facturas si es que hay un uso indebido, inadecuado o ineficaz desde el gobierno. Era importante subrayar esta condición porque ciertamente lo que dice el gobernador Alejandro Armenta es que tengo la atribución política, legal y jurídica para mencionar o nombrar a los funcionarios que a mí se me acomode. Y la otra es, no olvidemos ciertamente que sí hubo un gobierno dedicado a la extracción de hidrocarburo como el huachicol,
que fue durante el mandato del difunto Rafael Moreno Valle. Vamos a hacer una pausa, regresamos en Destrozando la Noticia. Continuamos en Destrozando la Noticia a través del 907 en la frecuencia modulada, en la intensa, y también a través de las plataformas digitales. En X estamos transmitiendo a través de @la intensa_FM y también a través de la cuenta personal @fermaldonado_mx. Al mismo tiempo lo hacemos a través del sitio oficial www.cadenain.com y a través del canal de YouTube, lo mismo a través de parabólica.mx. Fíjese que hoy vamos a hacer una revisión de un conjunto de personajes de la vida pública y política empresarial que se han dedicado a exponer lo más reprobable del machismo y el patriarcado en este país. Sí, existe todavía un conjunto de machirrines que se oponen a la llegada de mujeres en tomas de decisiones, no obstante que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo cuando ganó la presidencia en 2024 que no había llegado sola, sino que habían llegado todas. Pero hay un conjunto de dificultades para que este escenario deseable en que las mujeres finalmente puedan desarrollar sus talentos, potencialidades y demás. Y es un conjunto de personajes como los que vamos a mencionar en unos minutos más. Quiero comenzar, por obvias razones, con el caso del presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís, que llegó a esa responsabilidad bajo la tutela de una coalición electoral de izquierda, con Morena. Roberto Solís ha sido acusado en las últimas horas de defender a un acosador sexual como el director de Bienestar, Miguel David Oliver. Este personaje ha sido señalado de acosar a por lo menos 5 mujeres a lo largo del primer año de gestión municipal y sin embargo ha sido protegido o por lo menos han volteado la mirada a otro lugar respecto de un probable acosador como es este funcionario Miguel David Oliver. En estos momentos el municipio de Huejotzingo es tendencia en redes sociales y no por la causa más honrosa, por sus sidras, sus carnitas, todo lo que sabemos que se prepara y se prepara muy bien en este municipio, sino justamente por esto, por una denuncia en contra de un funcionario que probablemente sea protegido por Roberto Solís, un hombre de quien no se sospecha, milita en la izquierda, conoce las causas de la izquierda, salvo que, como dice el refrán, hágase la ley en los bueyes de mi compadre. Vamos a escuchar a la regidora Noralit Ponce acusar directamente a este personaje y lamentar lo que está sucediendo en el municipio de Huejotzingo. Me siento impotente un poquito porque parece, no sé si eso esté pasando, pero parece que están defendiendo a un acosador. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y no lo voy a estar. Y me siento decepcionada de aquellos regidores que no levantaron la voz ni siquiera y tampoco hicieron mención de nada. Y vuelvo a repetir, yo espero, de verdad espero, que no le pase a nadie de sus hijos, de sus hermanas, de su mamá, porque un tema como esto es muy delicado, ¿saben? Entonces sí, me siento decepcionada de ello, lo quería contar, y como le mencioné, o sea, qué bueno que por ejemplo la licenciada que está muy a favor, que está ahí, que está a favor del movimiento, dice, qué bueno que no es de aquí, porque, pues no, si ella le pasara eso, pues se va a su casa, que creo que es de Chaucingo, y ya, no pasa nada, pero uno que se queda aquí, pues sí puede sufrir represalias, y por eso es que también quiero constar que si le pasa algo a una de los denunciantes o a mi persona, pues hago responsable a todos ellos por ser omitivos. Y porque creo que su justificación no tiene buen fundamento legal.
Cualquier cosa que me pueda suceder hago responsable a todos ellos, dice la regidora, paradójicamente, de la Comisión de Igualdad de Género, Noralit Ponce, que acusa a Miguel David Oliver, director del Bienestar, de desarrollar un conjunto de persecuciones y acoso en contra de por lo menos 5 mujeres, protegido, de acuerdo con su criterio, por el presidente municipal Roberto Solís. Y eso no hace sino recordar que la misoginia y el machismo no admite diferencia de ideología ni de tiempo. Recordemos, por ejemplo, al presidente municipal de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce, que también estuvo metido en el ojo del huracán luego de haber ofendido y humillado a unas de sus regidoras simple y llanamente porque se había convertido en una voz crítica de la manera de cómo despachaba este personaje que milita en el Partido Acción Nacional. Ahora lo estamos viendo en el Movimiento de Regeneración Nacional, que se supone es la antítesis de un partido ultraconservador como el panismo. No cabe duda. El machismo anida absolutamente en todos lados porque no están preparados para vivir los nuevos tiempos. Y es el caso también de Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, a quien se le ha acusado desde los medios de comunicación de tener vínculos con la delincuencia organizada. Lo que sí se puede apreciar claramente es que es absolutamente ineficaz, ineficiente para controlar a los grupos criminales y asegurar o ofrecer condiciones de seguridad a la ciudadanía a la cual gobierna. Rubén Rocha dijo hace unos días que su secretaria general de gobierno, Geraldine Bonilla Valverde, había venido de una condición baja en la estructura laboral y social de aquel estado. Lo dijo de una manera que parecía más bien un gesto de humillación y de clasismo, y conste que estamos hablando también de otro personaje que ha alcanzado una de las responsabilidades más altas en este país, como gobernar su estado, bajo las siglas de Morena. Escuchemos a Rubén Rocha. ¿Escuchamos a Rubén Rocha? Bueno, Rubén Rocha dice que su secretaria general de gobierno, Geraldine Bonilla, había venido de ser una meserita de una lonchería y que la suerte le había tocado para ser primero legisladora en un par de ocasiones y luego fue nombrada como secretaria general de gobierno. Lo dice de una manera francamente vulgar, ofendiendo a esta mujer, y después trató de ofrecer una disculpa. El día de ayer, en la tarde, leeré un texto que publicó en su cuenta de X. Dice: me siento orgulloso de haber nombrado a Geraldine Bonilla Valverde como la primera mujer en la historia de Sinaloa en asumir la Secretaría General de Gobierno. Veo que las redes sociales han retomado una expresión del pasado abril que solo fue resultado de mi reconocimiento a quienes han salido adelante por mérito propio, más aún siendo mujeres. Esto que dice el gobernador de Sinaloa lo pudo haber expresado así en esos términos, de manera textual, el día que en un evento público en abril habla del esfuerzo desplegado por su secretaria general de gobierno para llegar a una responsabilidad tan alta como ser la segunda al mando en una estructura gubernamental. Sin embargo, no lo hizo. No solamente es misógino, sino además tremendamente torpe, como lo ha sido también Ricardo Salinas Pliego, de quien vamos a hablar un poco más adelante, en su caso, en su condición de deudor del Servicio de Administración Tributaria. Pero como hemos decidido tomar una lista de personalidades que atentan en contra de los derechos de las mujeres para poder asumir cargos de dirección, de toma de decisiones, bueno, pues también está Ricardo Salinas Pliego, este hombre de quien, vean nada más, escuchen la manera de cómo se refiere a los esfuerzos en materia de equidad y de paridad en la toma de decisiones. Por ejemplo, es que el 50% de las candidaturas políticas tienen que ser para mujeres. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se adjudicaron ese privilegio las mujeres? ¿Por qué? Porque pudieron. Una gandalla.
¿Por qué se adjudicaron ese derecho? Dice Ricardo Salinas Pliego, cuando claramente se trata de un acto de justicia y por reconocer a mujeres que claramente se han capacitado y se han preparado para asumir cualquier responsabilidad. Una de ellas está despachando la presidencia de México. No podría yo entender, y tampoco se puede entender, que en la familia de Ricardo Salinas Pliego haya mujeres talentosas con derecho a ocupar, por ejemplo, la responsabilidad que él tiene en la presidencia de Grupo Salinas. Sin embargo, pues a él le incomoda claramente este tipo de cosas. Pero mire, ya que estamos hablando de Ricardo Salinas Pliego, le voy a compartir el fragmento de una conferencia que ofrece Javier Corral, que fue gobernador del estado de Chihuahua, fue un militante panista y que luego se convirtió al Movimiento de Regeneración Nacional. Pero es un profundo conocedor de la dinámica de los medios de comunicación y de las concesiones que otorga el Estado mexicano para que los empresarios puedan tener cadenas de radio, de televisión, etcétera, etcétera. Él habla particularmente del caso de Ricardo Salinas Pliego, que este fin de semana dijo en una concentración ahí en la Arena Ciudad de México con motivo de su cumpleaños que estaba dispuesto a pagar lo que le debe al Servicio de Administración Tributaria, que son algo así como 74,000 millones de pesos, y que los pagaría en 10 días hábiles. El asunto es que lo que se puede observar de este empresario de medios es que se encuentra contra las cuerdas, que no tiene ya escapatoria. Ha perdido los juicios que había entablado en los Estados Unidos para evitar pagar a los deudores que tiene la Unión Americana y que también debe al Servicio de Administración Tributaria. Quien lo desnuda completamente es Javier Corral. Vamos a escucharlo. En el modus operandi, que es la fórmula Salinas, este conjunto de estrategias con las que él, relaciones políticas, el uso de la televisión como cañón, el abuso del poder judicial. Bueno, hay un dato que también un poco explica lo que ha sucedido recientemente con la ley de amparo. Porque aunque si bien es cierto, no está dirigida solo a él, la reforma a la ley de amparo, pues hay que reconocer que sí es uno de los casos más ostensibles del abuso procesal en materia de amparo. Como los grandes criminales de la delincuencia organizada han usado la figura del amparo para estar impunes, para quedar en libertad, pero como también la delincuencia de cuello blanco ha utilizado el amparo para no pagar impuestos. Bueno, ¿cuántos amparos creen ustedes que Salinas Pliego ha promovido desde el 2000 al 2024? Yo quisiera, si ustedes me permiten, porque es un dato espléndido el que brinda por una investigación que hace en el Consejo de la Judicatura Federal Mathieu Tullier. Voy a hacer una especie de subasta, si les parece. A ver, ¿cuántos amparos directos, indirectos, quejas y revisiones fiscales? ¿Cuántos creen que ha promovido del 2020 al 2024? ¿Quién dice? 70. ¿Cuántos? 85. ¿Quién da más? ¿Cuántos? 300. 200. ¿Quién da más? 350. ¿Cuántos? Y ahí se va Javier Corral preguntándole a la gente que tenía enfrente cuántos amparos se calculaba había promovido este señor para evitar pagar lo que debe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No perdamos la perspectiva. Usted que me hace el favor de escucharme, este servidor que está detrás del micrófono, todo el equipo de producción de Cadena IN, pagamos impuestos. ¿Por qué no tendría que pagar este señor lo que le debe al Servicio de Administración Tributaria? Bueno, el número de amparos que ha interpuesto Ricardo Salinas Pliego y que ya no va a poder tramitar porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual tenía derecho de picaporte él y sus abogados, es de 6,780 recursos de amparo. Y eso habla perfectamente de las necesidades del Estado mexicano para cerrarle el paso a quienes abusaron de este recurso legítimo para la sociedad cuando percibe hay un acto de autoridad que lesiona sus intereses, pero que lo convirtió en una estrategia de evasión fiscal, como es el caso. Bueno,
Hasta aquí las cosas. Como puede usted ver, el ofrecimiento del pago en los próximos 10 días de lo que le debe al Servicio de Administración Tributaria tiene una clara explicación. Ya no tiene manera de evadir y de salirse con la suya, ni con los deudores que tienen los Estados Unidos y tampoco con el Servicio de Administración Tributaria. La pregunta es, ¿tendrá posibilidad de evadir el nombramiento de mujeres en cargos de dirección, de acuerdo con lo que acabamos de escuchar, que se trata de una agandalle de parte de las mujeres? Pues no lo sabemos. Pero bueno, llegamos a la parte final de Destrozando la Noticia. Queremos agradecer el favor que nos haya acompañado en este lunes, primer día hábil de la semana. Esperamos desde luego que todo este periodo esté lleno de logros, de satisfacciones y sobre todo de salud.